Puerto Rico vivió entre 1970 y 1975 un periodo de transición marcado por importantes cambios políticos, económicos y sociales. En ese contexto se forjó la 61ª clase graduanda del Recinto Universitario de Mayagüez, que desfiló el 31 de mayo de 1975 en el Coliseo Rafael Amangual e hizo historia al ser la primera vez que la ceremonia se celebró en esa instalación. La clase estuvo compuesta por 1.302 jóvenes, 835 varones y 467 féminas. Hoy, a 50 años de aquel momento inolvidable, entre recuerdos y vivencias, regresaron con emoción a su alma mater y relataron parte de sus vivencias de esos tiempos. A mí me ofrecieron beca en béisbol y beca en voleibol, pero cuando llegué aquí, ni voleibol ni béisbol, porque el estudio era más que suficiente. Yo tenía beca legislativa. Así que, y es interesante, en ese tiempo con $75, usted pagaba la comida de un mes y pagaba el hospedaje. Yo jugaba béisbol, me daban dieta, así que completaba. Y nosotros nos fuimos involucrando, pero cuando llegamos aquí era una cultura muy diferente a escuela superior. A pesar de que nosotros habíamos estado en un programa intensivo que nos graduamos un año antes, a pesar de que cogimos más cursos, nos trajeron y cuando llegamos, pues era una continuación, pero mucho más intensiva. Posiblemente el curso más intensivo que yo cogí en mi vida fue el primer curso de matemática que cogí aquí. Entré a cálculo 1, pedí que me bajaran a lo que se llamaba 107, que es precálculo de 5 créditos un semestre. Aquello era extraordinariamente intensivo, pero gracias a Dios, porque era la base de la ingeniería. Así que uno fue aprendiendo esa cultura y después que más o menos uno se estabilizó el primer año, el segundo año, regresé a jugar béisbol y jamás ni nunca me quité. Pero también le dedicamos mucho tiempo a los estudios y yo, mientras no tuviera que viajar los fines de semana, lo dedicaba a estudiar. Sube del colegio por un primo porque para aquella época no había mucha información y un primo mío aquí estudiaba ingeniería química y me trajo con mi mamá y cuando supe que daban ciencia pues tuve el privilegio de que me aceptaran. Cuando vi el colegio me encantó, para mí era un mundo, fue un mundo lo que yo encontré aquí y la experiencia que tuve profesionalmente pues fue fuerte, porque venía de libros en español y cuando de momento encontré un libro de química en inglés, un libro de física en inglés, pues fue un poquito fuerte. Teníamos que traducirlo, nos sentábamos en grupo a traducir los capítulos, porque la experiencia para el año 1969, 1970 en inglés era poca. Tú tenías en una high school 3 días a la semana, 1 horita de inglés. Y la mayor parte de las clases de inglés era todo gramática. En eso era buena, en la parte de gramática, pero en la parte de tú tener que como unir todos los capítulos y entenderlos, se nos hizo cuesta arriba a muchos, algunos no, pero a muchos de nosotros. Había muchachos de Costa Rica y Colombia y traían libros en español, los leíamos los capítulos en español, más o menos parecido al tema, para nosotros poder sobrevivir en las clases de química, física. Eso vivimos los de la generación del 69 y del 70. Nosotros no teníamos la facilidad de tener una calculadora. Todo era un slide rule y las aproximaciones había que darlas en slide rule y realmente no era fácil. O sea que había veces que era un poquito difícil y el tiempo que se toma hacer un examen era bien largo porque tenía que estar haciendo unas multiplicaciones que tenían varias cifras, o sea que no era fácil de computarla, pero fue interesante, la enseñanza fue de alta excelencia también y aprendí mucho. Coincidieron que el recinto universitario de Mayagüez les brindó las herramientas para su sólida trayectoria profesional. Los grados que cogí en el colegio pues me llevó a envolverme en el campo de la ingeniería, en este caso civil e ingeniería eléctrica también. Esta compañía que estoy haciendo, pues estamos en el área más o menos, damos servicios profesionales en el área de inspección. Mayormente han sido con acueducto, ha sido también con
además de acueductos, he estado bregando también con municipios, en este caso Mayagüez, Cabo Roy, Hormigueros. Entonces, pues luego de eso, ese fue mi mayor trabajo que hice dentro del gobierno. También he trabajado en empresas privadas, donde pues, hice proyectos de diseño también, inspección. Y básicamente esa ha sido mi trayectoria dentro de la ingeniería. O sea que para mí, lo que yo estudié en el colegio fue el eje de todo lo que yo estaba haciendo. Conseguí trabajo full time con el Hospital Bellavista. Ahí estuve por un tiempo aproximadamente casi de 5 años y era la supervisora de banco de sangre y microbiología. Y entonces con el tiempito pues decidí montar un laboratorio. Y pues montamos, mi esposo me ayudó con eso, en todos los menesteres, y monté un laboratorio clínico en el pueblo de Hormiguero. Como ponceña al fin nos gusta poner siempre los nombres de los pueblos de donde somos, así que le puse al laboratorio el Laboratorio Clínico Hormigueros. Fuimos los dueños por 42 años. Hace aproximadamente casi 3 años que lo vendimos. Lo vendí porque llevaba ya 49 años trabajando, con mucha satisfacción, pero pues ya era hora. Para mí, llegar a Mayagüez casi fue incidental y luego participar en las actividades de la universidad, pues era bien interesante porque nuestra clase del 70 fue bien grande. Bueno, yo creo que admitieron más de 1000 estudiantes. Yo sé que la clase graduanda fueron como 1200 estudiantes en el 75. Y era una cultura diferente. Yo creo que en Mayagüez tenemos que reconocer que hoy día Puerto Rico tiene un gran beneficio, que nosotros tenemos cientos de universidades o de centros de educación superior. Yo creo que es una bendición, independientemente sean públicas o privadas. 5 escuelas de ingeniería, yo creo que es una inversión extraordinaria. Y tenemos mucho respeto por las instituciones compañeras nuestras. Pero no hay duda que Mayagüez tiene una mística particular. Las anécdotas de antaño también estuvieron presentes. Una de ellas fue que Salas Cordero y De la Cruz se conocieron por la palabra torque y desde entonces no se han separado porque en diciembre cumplen 50 años de casados. El año antes de yo terminar, estábamos estudiando física, una compañera y yo, y no nos salía un problema. El libro era en inglés, torque. Y yo decía, ¿pero qué es torque? ¿Pero qué es eso? No entendíamos la palabra. Y al no entender la palabra, tú no podías resolver el problema. Y sin mirar el que estaba al frente de nosotros, yo miro una libreta y yo le hago, mira, ese debe ser de ingeniería, a que nos puede explicar qué es torque. Y cuando levanto la cabeza era él. Y le preguntamos, mira, es que estamos con un problema. Le explicamos el problema y, sí, yo le puedo explicar, cómo no. Y ustedes saben lo que hizo, cogió la silla y se sentó en el medio de los otras dos. Y nos explicó lo que era torque, no se nos olvidó. Pero es bien gracioso. Nosotros esperábamos, no, él vino ahí y nos cogió el problema y lo resolvió completito y nos dio una clase. Y ahí lo conocí. Se lo llevó a 50 años. El torque me salía hasta en la sopa. Donde quiera me lo encontraba. Y yo creo que como al año, ¿verdad? Más o menos nos hicimos novios. Y entonces yo terminé un poquito antes que él, porque tecnología médica era hasta diciembre. Nos dieron la graduación en diciembre del 74, no la graduación, el diploma. Pero la graduación en sí nos tocaba en el 75 porque la práctica era bien larga, casi hasta septiembre. Y entonces él todavía estaba en el colegio y tuvimos la suerte que desfilamos juntitos. Nos hicimos novios mientras estudiábamos en el colegio y luego entonces pues ahí pues fue el eje, toda la trayectoria que yo he tenido ha sido con ella, siempre ha estado al lado mío, siempre es mi consejera, lo cual le agradezco mucho.
Y de ahí pues nacieron 3 hijos. Dos de ellos terminaron aquí, uno de ellos en ingeniería química y la otra terminó en geología. Y entonces pues la otra estuvo 1 año en el colegio, pero lo que quería hacer era arquitecta y entonces pues ya terminó el bachillerato de la maestría en Estados Unidos. Los egresados dorados compartieron palabras para la clase del 2025. Hay que trabajar duro porque fácil no es, o sea, que se dediquen, que a la larga pues el resultado muy positivo lo van a encontrar. Lo que vayas a trabajar, hazlo con amor y compasión, para que lo disfrutes, para que lo vivas, para que cuando tú digas, tengo 49, 50 años de trabajo, lo viví y lo di con gusto. Al momento de graduarse, posiblemente muchos estudiantes no entienden el potencial que lleva adentro, porque posiblemente está pensando cómo salió en el último examen, o si se tardó 1 semestre más o 2 semestres más. Yo le puedo decir que nada de eso es la puerta al éxito del futuro. Cuando esta institución dice que un estudiante que se gradúa con 2 puntos y un estudiante que se gradúa con 4 puntos están preparados para practicar su profesión, es porque están preparados para practicar su profesión. Eso quiere decir, y yo lo he visto, que independientemente cuál fue tu trayectoria, si te graduaste en 5, en 6, en 7, en 4, o cuál fue tu promedio, si tú tomas tu graduación como el punto de partida en el resto de tu vida, tienes un gran potencial de ser extraordinariamente exitoso. Nuestros egresados lo que tienen que ver es que tienen un gran potencial en las manos para ser los mejores profesionales, que tienen una gran responsabilidad, porque como yo le digo a mis estudiantes en el salón de clases, ustedes no van a ser un ciudadano común. Ustedes seguirían siendo ciudadanos y tienen que tratar de ser modelos de ciudadanos, pero nunca van a dejar de tener un bachillerato en ingeniería civil y ser profesionales. No importa el foro que esté, lo van a ver así. Así que tienen que desarrollar ese liderato y tratar de ocuparlo para ayudar al resto de la comunidad, sin arrogancia, sin pretensiones, sin exigencias, pero yo creo que con capacidad. Yo creo que pueden tener un impacto en la comunidad extraordinario. Y yo creo que Puerto Rico necesita mucho eso. Para Prensa Room, en las cámaras Alexander Machado y José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.